Buenas noches. A la doctora Alma Maldonado la conocen ya, ha estado en otras ocasiones aquí en El Asalto a la Razón. Ella se ha especializado en temas de educación en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados y quiero hablar con ella. Buenas noches, Alma, doctora. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, lo que pasa es que creo que se ha creado una gran confusión en torno de un tema sumamente importante que es el retorno a las clases presenciales. Y yo quiero saber qué es lo que tú y tus compañeros han visto con este llamado que hizo el presidente para el retorno el 30 de agosto y que sin embargo parece ser que ha quedado a criterio más bien de las entidades, las escuelas y los padres de familia. Sí, bueno, yo creo que nos encontramos, Carlos, auditorio, en una situación complicada ante el crecimiento alarmante de la variante Delta y Delta Plus. Creo que eso genera muchas preocupaciones. Estamos definitivamente en la tercera ola. Y eso nos pone pues en una situación muy complicada respecto al regreso a clases que el presidente había anunciado que iba a ser para el 30 de agosto. ¿Cuáles son las situaciones que tenemos aquí? Yo creo que son muchas y hay que ir paso a paso. En primer lugar, el presidente no puede decretar, me parece, de manera generalizada un regreso a clases cuando seguimos dependiendo de la metodología de los semáforos y lo que se nos ha indicado es que hasta que estén las ciudades o los lugares, los estados en semáforo verde, se puede hacer un regreso a clases. Entonces, es muy difícil y el presidente no puede anticipar y yo creo que no tiene los datos para saber cómo vamos a estar hacia el finales de agosto. Esa es la primera cosa. Lo segundo que tenemos es que urgen datos generalizados y completos sobre qué sucedió con los estados que sí regresaron a clases, cómo les fue y qué pasó, porque de ahí creo que podemos generar alternativas realistas de qué podemos hacer a partir del 30 de agosto. Pero Entonces, si me permites, doctora, déjame interrumpirte para plantearte, pues creo que es lógico que haya una intención de normalizar las clases porque no se puede pasar toda la población escolar, que son quién sabe cuántos millones, más de veintitantos millones de estudiantes, pues no sé, otro año, 2 años, no sabemos cuándo terminen estas variantes del virus y cuándo cesen los contagios. Yo creo que puedes decirnos qué se ha perdido con tanto tiempo, ya poco más de año y medio, en sí, esta situación. claro, desde luego las pérdidas en términos de aprendizajes, en términos de socialización, en términos de lo que representa la escuela para niñas, niños y jóvenes ha sido tremendo, ¿no? Yo creo que hay muchas formas de valorar esto. La calidad de las clases a distancia es menor, siempre lo ha sido, entonces definitivamente hemos perdido, definitivamente la situación también se debe analizar por niveles educativos porque le afecta más quizás a los niños y a las niñas más pequeños que tienen menos recursos para poder seguir una clase en línea que a jóvenes de educación superior que quizás cuentan con más elementos para poder seguir una clase en línea. Las pérdidas son muchas, las estimaciones que hemos visto desde las realizadas por organismos internacionales, pues nos hablan ya, por ejemplo, estaba revisando un dato de la OCDE de estimaciones de que un año sin clases
representaría cerca de 7.7% del ingreso eventual que va a tener una persona en su etapa productiva. Si eso nos está hablando, y desde luego habría que analizar con cuidado las estimaciones, pero este es un dato que publica la OCDE. Es decir, tendrán un 7 y fracción más de por ciento de probabilidades de no acceder a actividades productivas. De recibir menos recursos por la afectación que están teniendo. Eso por el año y medio. Eso por un año, ¿no? Eso por un año. Por un año. Bueno, por eso es que no puede haber resignación para que se siga en esta situación, supongo. Yo estoy completamente de acuerdo, Carlos. Aquí el problema que tenemos, y a eso iba con lo otro, es que si tuviéramos mejores datos de qué pasó con la apertura de escuelas y cuánta gente, cuántos niños y profesores o profesoras se contagiaron, podríamos elaborar estrategias, porque yo coincido contigo y creo que ese es el punto de vista de la gente que estudiamos educación. No podemos seguir en la misma situación, eso es un hecho. No podemos seguir con aprende en casa, que no ha funcionado, no podemos seguir a distancia de esta manera. Entonces, eso explica la urgencia que el presidente de la República daba ya como una decisión invariable, pero ya está modificada, de que se abriera como diera lugar el 30 de agosto. Pese a que, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional habían anticipado que pues lo más seguro era que no. Exacto, entonces ahí es donde tendríamos que valorar cuál es el verdadero riesgo, porque también lo preocupante es que los datos que tenemos, y te pongo un caso que dio a conocer el gobierno de Guanajuato, que me parece interesante. Abrieron 1,791 escuelas y se presentaron 12 contagios en planteles, en distintos planteles. Son pocos, realmente son pocos contagios. 12 entre 1,700 y pico de escuelas. Exacto, que no explicaron si se referían a maestros o a estudiantes. En algunos casos los estados reportaron que los contagios no se debieron a la apertura de escuelas. Eso hay que ver. Lo que yo creo que tenemos que partir es de dónde están los datos de todos los estados compilados. La Secretaría de Educación tendría que hacernos un informe ya detallado, quiénes abrieron, por cuánto tiempo, cuántos contagios y qué sí se puede hacer. Por ejemplo, en el caso de abrir las escuelas como centros para dar asesorías o como centros de aprendizaje, no necesariamente clases, en donde se podrían tener clases en espacios abiertos, en patios inclusive, que muchas de las escuelas tienen patios techados, o donde hay condiciones adecuadas. Preocupa, sin embargo, que los datos que tenemos no responden a la situación de la nueva variante de Delta. Es también discutible esto que ha ocurrido de que con un niño que se contagie se vuelve a cerrar la escuela, como ya ha ocurrido. Inclusive entiendo que en Campeche, que estaba destinado a ser el primer estado que abriera clases, se vacunó a los maestros, etcétera, pero parece que es discutible esto de la cantidad de niños que tendrían que estar contagiados, porque también hay contagios en el resto de las actividades. Hay contagios en las oficinas, hay contagios seguramente en restaurantes, en todo tipo de establecimientos industriales, etcétera, y no cierran esas plantas. Sí, claro, aquí nos preguntamos por qué se abren otras cosas y no las escuelas, ¿no? Cuando los riesgos están presentes, y digo, hemos visto que ya se abrieron restaurantes, antros, discotecas, cines, gimnasios, ¿no? Entonces, se abre todo menos las escuelas. Por otro lado, en efecto, si volteamos a ver las experiencias internacionales, en otros países, en Francia, en Estados Unidos, lo que se cierra normalmente es lo que se cancela, digamos, es el salón de clases donde se presentó el contagio. No necesariamente toda la escuela. Aquí en México hemos tomado esa decisión. Yo creo que la postura no puede ser de que desde la presidencia se nos diga que se van a abrir o no, se dictamine para todo el país.
pero sí tenemos, yo creo que también como autoridades estatales y como gente preocupada por la educación y la propia sociedad, exigir que necesitamos otro tipo de alternativas ante la situación que estamos viviendo con las pérdidas para los estudiantes y los estudiantes en este país. Es 1 año y medio y como dices, si seguimos en la misma dinámica, estaríamos pensando que van a seguir por lo menos otros 6 meses las escuelas cerradas. Y la verdad es que ya estaríamos hablando de situaciones en algunos casos irreversibles, pérdidas irreversibles en algunos casos, sobre todo en los estudiantes más vulnerables y que tienen menos condiciones, menos apoyo y menos recursos para poder seguir adelante con su aprendizaje, porque ese es el tema principal, lo que estamos viendo. Creo que también hay que tomar en cuenta para que no haya susto de más en la población, que aunque hay más contagios, parece ser que hasta con esta variante Delta, como hay ya personas que o estuvieron enfermas de COVID o hemos sido vacunados, la posibilidad de llegar al extremo de la intubación y de la muerte se ha reducido significativamente, Alma. Sí, aunque también tienes el tema de que el virus busca nuevos hospederos y por supuesto está buscando a jóvenes no vacunados y podría ser eventualmente niños, un riesgo que nadie quiere correr tampoco, ¿no? Y todos son probables o eventuales transmisores de la peste. Yo te pido, doctora, que permanezcas aquí para continuar hablando porque tengo otras inquietudes y seguramente a la audiencia le interesará saber qué hacer ante este escenario que parece ser de catástrofe. ¿Aguantas aquí? Sí, claro. Gracias, doctora Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.